Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Bueno, queridos amigos, hacemos votos otra vez porque el coronavirus siga siendo elitista y si sigue quedando en las grandes naciones que tienen alguna posibilidad de soportarlo. ¿Qué tal lo que está pasando en Nueva York que pasara en Sao Paulo o en Bogotá o en Lima o en México? También puede estar pasando, ¿no, doctor Londoño? También aquí tenemos que ver que hay un problema de subregistro de los casos, de las confirmaciones. Y es que, y para ponerlo en ejemplo, es que en Alemania se realizan en este momento 350.000 pruebas a la semana. En Colombia no llegamos a las 13.000 a la semana. Entonces, claro, tenemos un problema de subregistro inmenso. Claro, pero los hospitales no están llenos de gente esperando que los atiendan. No hay presión por las camas de unidad de cuidados intensivos. Los médicos están trabajando intensamente, pero no les ha llegado esa clientela inmensa. Debe haber subregistro, pero de un coronavirus que todavía no muestra sus garras. Hasta ahora, insistimos, la crisis es que en Nueva York no es cosa de subregistro, es cosa de que no hay camas y de que no hay respiradores para la gente que está buscando un poco de aire. Y eso no está pasando en ninguna ciudad de América Latina, ni siquiera en México, que ha sido tan displicente y que ha sido tan abandonado de sus obligaciones elementales. Los hospitales en México no están llenos. ¿O sí, Santiago José? No, en efecto no están llenos aún, doctor Fernando, pero recordemos que el virus llegó relativamente tarde. Es que, Fernando, 15 o 20 días después, tendríamos que mirar que Nueva York es una de las ciudades más densas del mundo y ahí es donde el virus más pega. Y además, y esto es muy importante, no hay una costumbre de ir al hospital. Casi que la gente por una afección respiratoria prefiere quedarse a morirse en su casa, por decirlo de alguna manera. Bueno. Eso puede estar sucediendo, pero hasta ahora, el coronavirus no ha mostrado sus efectos en las grandes barriadas de América Latina, o en los sitios más pobres, o en los sitios más alejados. Bueno, hay que ver lo que está pasando en Guayaquil, ¿no? Cómo se abarrotan los muertos. Sí. Y no es precisamente un lugar rico. No hay cómo enterrarlos. Guayaquil es una excepción a la regla, tiene usted toda la razón. Yo se la concedo, pero no está pasando en Lima, no está pasando en La Paz, que es uno de los lugares donde hay más pobreza en el continente americano. Claro, pero yo ahí coincido con Santiago José en el sentido de que vamos detrás en el tiempo de contagio. Recuerden que siempre lo hemos dicho, estamos 18 días detrás de Italia, por ejemplo, y estaremos unos 15 días o algo así detrás de Nueva York también. Bueno. Esta es una semana decisiva, ¿o no? Sí, lo dicen para los Estados Unidos, esta es una semana decisiva. El problema más grande que tiene Donald Trump y que tienen los Estados Unidos es el crecimiento de quienes están demandando auxilio del Estado para sobrevivir es exponencial. Situación crítica para los Estados Unidos. Y Nueva York la más infectada, pero hay muchos otros estados que están clamando por ayuda porque no tienen suficientes elementos de trabajo en el país más rico del mundo, en la medicina más extendida, donde están los centros de investigación y los centros de medicina más importantes de la Tierra. No hay lugar suficiente para los enfermos de coronavirus. Bueno, si algo parecido nos llega a tocar, ni Dios lo quiera. Y ahí es donde está la inmensa preocupación, porque se habla de que el pico sería más o menos a mediados de mayo. Es que nosotros estamos hasta apenas viendo cómo afila baterías si pasamos esta semana y pasamos la semana entrante, creo que estamos en de donde partieron las grandes capitales europeas. Estamos detrás de España. Nosotros trajimos de España el coronavirus, lo trajimos en avión, seguramente montado en primera clase. Ese es muy oligarca, debió venir en primera clase. No debió venir en clase turista siquiera, pero aquí llegó de España. ¿Y llegó de España hace cuánto?
Es que ya llevamos un tiempo largo con el coronavirus a bordo y no se ha desbordado. Lo cierto es que no se ha desbordado. Vaya a las clínicas, vaya a los hospitales. Están con las puertas abiertas y las salas de atención vacías, desiertas, porque la gente no quiere arriesgarse ni debe hacerlo para ir sin extrema necesidad a un hospital. Pero lo cierto es que los enfermos del coronavirus no han llegado. Que eso que usted dice a propósito... Las cifras para recibir la pandemia no son las mejores. Vean ustedes un breve mapa de lo que pasa en América Latina. En Colombia tenemos 12,7 respiradores mecánicos o ventiladores mecánicos por cada 1.000 habitantes. 12,7. Solamente por debajo de nosotros Panamá con 11,6, por encima de nosotros con mejores posibilidades a la Argentina que tiene 12,9, México que tiene 13,4 y Brasil que tiene 25 por cada 1.000 habitantes. Eso sin contar la capacidad que tenemos para poder entregarle primeros auxilios y atención médica especializada en UCI a los que lleguen padeciendo del problema de coronavirus en el momento en que la curva suba, que como dice Sergio, pudiera llegar a los 3 millones y largos de contagiados para finales del mes de mayo, según las predicciones del mismo Instituto Nacional de Salud. Bueno, se habla mucho de que el coronavirus vino desde China y algunos sostienen que vino de manera intencional para destruir a Occidente, que China estaba preparada, Occidente no estaba preparado, que China arregló sus cosas rápidamente, sin mayores traumatismos, y ahí está Occidente en una situación crítica. Aunque parece que la curva desciende en Italia y en España, que son el corazón de la propagación del coronavirus y de las muertes que está causando. Pero mire que allá en China se están produciendo actos de una crueldad infinita. A los médicos que lucharon contra el coronavirus en Wuhan los han echado a la calle. Ya no los necesitamos, vayan para la calle. ¿Vieron esa noticia? Se las cuento. No, yo no la tenía en el radar, pero ni tan rápidamente es que lo han logrado tampoco, ¿no? Eso también hay que decirlo. La gente cree que es que China superó esto rápidamente. No, China lleva cerrada 4 meses. Prácticamente cerrada 4 meses. Pero ya lo superó. En términos de pandemia lo superó, ya están regresando las gentes a trabajar y la vida normal está ahí a las puertas del camino. Vamos a ver qué pasa. Doctor Fernando, ¿y eso sí será tan así? Porque yo a veces siento que es que de China nos llega siempre la información a medio dar. Puede ser. Hay toda una estrategia de propaganda y no sabemos qué está pasando allá. Bueno, puede ser, pero uno le tiene que creer algo, ¿no? Entonces, claro, esas autocracias se alimentan es de la mentira. Puede ser, por ejemplo, que en Venezuela la cosa sea mucho más grave de como la deja ver el régimen de Maduro. Pero pues hasta ahora la infección en Venezuela no es ninguna y uno no sabe de venezolanos que estén a las puertas de los hospitales suplicando por una cama de cuidados intensivos. Yo no he visto eso. Y eso se sabría. A pesar de todos los controles que tomen, eso se sabría. Uno no ve que en Haití la cosa esté en condiciones críticas. Y Haití yo no creo que tenga una cama de cuidados intensivos. Como dijo el gobernador del Chocó, no tengo ningún elemento para combatir el coronavirus. Por gracia de Dios. Lo de Haití no es nada. Lo de Haití no es nada. Pero mire, yo ahí les diría una cosa. Y una persona fallecida por coronavirus. Ahí les diría una cosa, Demar. Mire, estaba terminando de leer este libro de Banerjee y Duflo, el de Repensar la Pobreza, y una de las cosas que dicen es que muchas veces en los países más pobres y sobre todo en las regiones más pobres dentro de esos países, la posibilidad de acceder a servicios de salud es tan limitada que la gente sencillamente ya opta por no hacerlo. Y yo sí creo que eso es una de las cosas que explica no solamente el subregistro, sino la no presencia de muchos de los posibles infectados que presentan síntomas en puestos de salud, porque en últimas lo que dicen es no habrá atención. Yo, doctor Fernando, no estoy tan seguro. Pero ¿dónde están los muertos, Santiago? ¿Pero dónde están los muertos? Porque es que usted puede ocultar los enfermos y puede decir ya hay subregistro. ¿Dónde están los muertos?
Pues gracias a Dios. El 1% de los muertos hoy en día le garantizo que sigue muriendo más gente de dengue. No quiero aminorar, por supuesto, la tragedia que es el coronavirus, pero en países como Haití o regiones pobres de Bangladesh o de la India, es tal la cantidad de muertos por temas de diarreas, problemas de infecciones, dengue, etcétera, que luego no sabremos, o es muy difícil saber quiénes son los que están falleciendo en este momento por temas de coronavirus. Yo por eso sí creo que me distancio un poco de que el virus sea tan oligárquico. Yo creo que lo que tenemos son mejores datos en esos países ricos. Pero déjeme la ilusión, pues. Déjeme la ilusión. Mire, pero es que el coronavirus es una ilusión, te la valgo. Yo tratando de alimentar una ilusión de que eso es principalmente un problema de los ricos y usted dándome palo. No, pues. No, pero venga, doctor Fernando, permítame. El coronavirus, si ustedes miran el mapa de contagios en el mundo, sí coincide con algo que es irrefutable, y es que se ha presentado en mayor medida exponencialmente en los países, sí, efectivamente, donde hay mayor cantidad de dinero o mejor condición de vida por una sencilla razón. Es donde hay turismo, es donde hay vida, es donde la gente transita. Claro, ¿cuántos europeos van a Nueva York? ¿Cuántos chinos van a Nueva York? ¿Todos? Versus ¿cuántos van a La Paz en Bolivia? Pues claro, total, es eso. Listo. Yo les acepto, un dato interesante también para tener muy presente, y es el delay, podríamos decir, o la demora, el retraso que hay entre lo que es las confirmaciones de hoy y la realidad, porque las confirmaciones de hoy son los contagios de hace 2 semanas o algo así. Mire, estuve revisando los datos de las últimas 284 confirmaciones. Esto más o menos serían los datos de 2 días, de los últimos 2 días, diríamos del domingo y del sábado. Y en las últimas 285 confirmaciones tenemos que 55 de ellas fueron importados, es decir, de gente que llegó antes del cierre de fronteras. Y el cierre de fronteras pues fue ya hace prácticamente 15 días. Entonces aquí también hay que tener presente eso, y es el retraso en la información de las confirmaciones versus la realidad fáctica en la calle. Yo no niego. O sea, según eso, Sergio, ¿usted cree que pronto nos vamos a disparar el número de infectados comprobados? Claro, y eso es ser peor todavía. Claro. Bueno, yo sigo con mi esperanza remota. No tengo ninguna base científica distinta de lo que me dicta el corazón, y unas realidades que ahí están a la vista. Nos ha golpeado mucho menos de lo que nos pudiera haber golpeado. Es que yo veo las multitudes o las cantidades de gente que están saliendo a la calle imprudentemente. Me dicen que ahora la gente está de salida de vacaciones de Semana Santa. Hombre, no hay derecho. ¿Cómo puedo yo armar un carro con mi familia, llenarlo de cosas e irme? Dice que para Villa de Leyva han salido 800 automóviles. No puede ser. No, ¿y cómo los dejan pasar en los peajes? Es que mire, lo denunciaba también el alcalde de Anapoima este fin de semana, que había llegado un número pues inusitado de vehículos provenientes de Bogotá. ¿Cómo los dejan pasar los peajes? Se pregunta uno. Pues buena pregunta para pues tan sencillo como cerrar los peajes, ¿no? Creería. Pues es que están cerrados. Están cerrados. ¿Y entonces por dónde pasan? Yo por los peajes que están cerrados. Es que pasa. Porque lo dijo el alcalde de Anapoima, lo están diciendo en Villa de Leyva, hombre. No. Bueno. Y eso que estamos y ahí es donde viene el cuestionamiento de qué va a pasar con la cuarentena inteligente, porque o el aislamiento inteligente, como le llaman, porque si que es el no inteligente, pues demuestra el talante de los colombianos, cómo ir a hacer el desorden entonces en un aislamiento laxo. Muy bien, ¿qué va a pasar entonces? Cifra en Europa, porque es que las cifras al detalle a veces lo distraen a uno. ¿Cuál es el número de muertos en Europa hasta ahora? 50.000 muertos. ¿Cómo le pareció la cifra? 50.000 muertos por coronavirus en Europa hasta ahora. Y los Estados Unidos lo están superando. Y el gran centro de contagio es Nueva York.
Nueva York que se demoró un poquito, todos los que han sufrido más el coronavirus se demoraron, ¿no? Italia se demoró, Gran Bretaña se demoró, ahí está con el señor Boris Johnson en el hospital, solamente por precaución, y lo creen a uno tan majadero que se lo dicen, ¿no? Solamente para unos exámenes se llevaron al primer ministro al hospital, no lo podían tratar en su casa, sino que se lo tuvieron que llevar para el hospital. Ahí está pues la Gran Bretaña. España sigue en una condición crítica aunque las cifras estén bajando. Eso es dramático, el número de infectados y el número de muertos en España y en Italia, el número de infectados en Alemania, con un servicio de salud espléndido que ha permitido que el número de muertos sea menor. Pero la situación es crítica. Gran Bretaña, aumentando el número de infectados cada minuto, y obviamente pues el número de muertos. Francia con Boris Johnson tomando de su propio cocinado. Sí, porque estuvo lento, ¿no? Estuvo lento. Sí, fue lentísimo. Y mire, pues ahora termina hospitalizado. 47.806 personas confirmadas con COVID-19 en Reino Unido y 4.932 personas muertas. Y ojo porque Oiga, Demar, y les voy a decir una cosa, ayer estaba leyendo el Financial Times y otros, y la gran preocupación que tienen muchos en esa comunidad de naciones británicas, si se quiere, el Commonwealth, es la India. Porque al parecer si esto se llega a disparar en la India, el impacto hoy para la economía mundial sería todavía peor, y el número de muertos que podrían darse en la India no tiene parangón. Es que no hay cómo compararlo. Esa es una gran preocupación que sí hay. Recordemos que es el segundo país más poblado del mundo, ¿no? El mayor país. Bueno, y guardadas las proporciones, ¿qué pasaría con México? Es que, pues mire, y en México veo unas cosas, por ahí nos mostraban videos del gran mercado de Ciudad de México, y dice uno, esto no es posible. Y en México, relativamente hablando, no pasa nada. No pasa nada hasta ahora. Ustedes me van a decir es que está atrasado. Es que mucho aislamiento. Ayer ya vimos mucho aislamiento. Ayer ya cerraron todos los comercios. Ayer ya están siendo muy estrictos en temas de aislamiento inteligente. Hay cosas que uno, la verdad, no entiende. Por ejemplo, en los camiones, que son los buses del Estado de México, le piden a usted aislamiento inteligente antes de subirse al bus, pero pues luego adentro igual van a estar todos con todo. Por eso lo separan a la entrada, lo mismo que van a hacer aquí en Transmilenio. Entonces, que la gente entre separadita a 1 metro, y dentro de Transmilenio, ¿cómo va a estar? No, pues embutida. Bueno, esa cuarentena inteligente, pues ya veremos qué pasa con ella, pero que la economía no resiste más, y que entonces la semana entrante ya no vamos a tener una cuarentena como la de ahora, sino una cuarentena distinta, que será la cuarentena inteligente. Y zanjado el tema del tapabocas, ¿no? Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Nos decían, no use tapabocas. El tapabocas puede ser un medio para retener el virus, y que entonces el tapabocas sea un factor de propagación. Y entonces ahora nos están diciendo, cuidadito, no use el tapabocas. Y al fin, ¿qué demonios? ¿Qué hace el pobre infeliz ciudadano normal como usted o yo, querido oyente? ¿Qué hacemos? ¿Usamos tapabocas todo el tiempo o no lo usamos nunca? Necesariamente sí. Si quiere entrar a un supermercado ahora, pues se lo van a exigir. Bueno, oiga, y un consejo para todos los oyentes: cuando use el tapabocas, úselo, porque no sé si se han dado cuenta, yo lo vi ayer y le decía a uno de mis hijos, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque entonces la gente se mueve el tapabocas hacia abajo, alegando que para poder respirar mejor, y luego se lo vuelven a subir, de tal manera que si tienen el virus, pues el virus ya quedó por fuera del tapabocas, doctor Fernando. Sí, se lo bajan para hablar, se lo bajan para hablar, y dejan cubierto el mentón, como si por la quijada entrara el virus o saliera. Sí. Aquí es un chiste cómo usamos el tapabocas, es un chiste. Bueno, Demar, usted que lo sabe todo, ¿dónde está Daniel Ortega? No, pues esa es la pregunta nos hacemos todos en el mundo. Entonces ya no, entonces ya no lo sabe usted todo. No, ha sido imposible. Y bueno, dicen que enfermó de coronavirus, y las teorías de la conspiración pues apuntan a que más de 20 días sin aparecer en público es porque algo le pasó, pero además ya empieza el Congreso de su país a decir, bueno,
¿Dónde está el presidente? Aparezca. 26 claro, días, ¿no, Demar? Hoy sí, son 26 señor. días sin 26 saber días. dónde está Daniel Ortega. La que aparece es la esposa en unos videos y ella dice La que primera el comandante combatiente. Daniel o lo que sea, que ahí está dando las órdenes. Mentira. Hay teorías de conspiración que dicen que se mató en un avión, otras que dice que está hospitalizado en cuidados intensivos en Cuba, otras que ya se murió de coronavirus. Lo cierto de todo esto es que el señor no aparece desde hace 26 días, lo dicen ustedes. Bueno, hay una pregunta. Aquí nos estamos haciendo muchas preguntas, pero sobre todo sobre el futuro de la economía. Que la economía va a ser un desastre, que la economía está patas arriba, no hay duda ninguna. Es decir, no sigamos trabajando con las categorías normales, categorías mentales normales, las categorías, recordando a Aristóteles, con que trabajábamos la economía tradicional. Eso se acabó. Eso se acabó. ¿Qué va a pasar con las universidades? ¿Cuál es el tema? ¿Cómo se paga la matrícula en las universidades de mar? Pues ¿cómo? Por semestre, ¿no? Por semestre, claro. O bueno, Muy si bien. es una maestría o un doctorado por año. Bueno, semestre anticipado o año anticipado. El primer semestre ya se pagó. ¿Ya? Ya se pagó. Sí. La preocupación de las universidades es, y ahora, Santiago, usted que está en el área directamente. Esa es la gran preocupación que hay. Justo ayer, viendo estos temas que vamos a tratar, hice algunas llamadas y muchas universidades tienen ya una tendencia a la baja, tanto en alumnos antiguos como en nuevos. Este ejemplo, varias de las universidades más importantes de Colombia están ya pronosticando que van a recibir 15% menos de alumnos nuevos y que pueden llegar a perder el 10% de sus alumnos antiguos. Doctor Fernando, en esto tienen que haber ideas innovadoras. Un ejemplo que lo hablaba ayer con alguien, tenemos que evitar cuanto antes la cuota de contingencia moderadora del ICETEX. Las universidades tienen que darle al ICETEX lo correspondiente al 2% de los créditos educativos que reciben. Otra opción es poder, vía un banco de segundo piso, como lo dijo en su momento en este programa Alberto Schlesinger, tener la forma de financiar créditos blandos para que la gente pueda pagar la universidad privada. No se nos puede olvidar, doctor Fernando, que en Colombia las universidades privadas cubren más del 50% de la demanda que hoy existe por educación superior. Es urgente darles una mano. Eso sí les digo, afortunadamente en Colombia el pago es semestral, pero hay países como México donde el pago es mensual y ahí sí ni les cuento. No, sí, cuéntenos, no sea egoísta. Es Pues grave la universidad. La caída en cobranza en las universidades privadas de México ha sido impresionante. Todas las universidades están buscando la manera de hacer descuentos muy importantes, de diferir el pago de la matrícula. Algunas incluso están cobrando hasta el 50% y difiriendo el 50% restante a 12 meses, porque aquí el pago es mensual, doctor Fernando. Las cosas son críticas y recordemos que está demostrado en países como Colombia, México, el Perú, que si no es por las universidades privadas, la cobertura en educación estaría muy, muy, muy por debajo. Bueno, y como hay que hablar de todo un poco, déjeme expresar mi rechazo a la forma feroz, descomedida, inoportuna con que el fiscal general de la Nación se refirió al doctor Fernando San Clemente. Lo está investigando, investíguelo. Nadie le está pidiendo privilegios, investíguelo. Pero por Dios, doctor Barbosa, cumpla su tarea de fiscal. ¿Pero qué es esto de condenar a una persona en público sin haberla juzgado, sin haberle dado oportunidad de ensayar su defensa? Él era dueño de una finca, sí señor, o es dueño de una finca con su familia, una finca a la que atiende poco la familia desde que Fernando San Clemente se fue del país de embajador. Y quedó una parte de la familia que es la parte de rastrojo, la parte abandonada. Abandonada no, la parte donde crecen las aguas y donde pues hay el espacio para la naturaleza más agreste. Y allá unos bandidos montaron un laboratorio. ¿Qué conexión tienen con el doctor San Clemente? Pregúntelo, investíguelo. Pero por Dios, qué manera tan feroz y tan descomedida y tan inoportuna. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal el tono, doctor Fernando? ¿Lo vio? Es que dice así, sí, claro. Ese embajador va a tener que responder ante la justicia. Ese embajador. Me da mucha pena, pero eso no corresponde a un fiscal general, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. No,
A nadie que ejerza el poder judicial. El juez tiene que ser por definición prudente, ecuánime, cuidadoso en sus expresiones, y a quienes vayas a ofender con obras no le des el agregado o el añadido de las malas palabras, dice el Quijote. Apréndalo, doctor Barbosa, porque ese no es tono. Lo mismo que la cosa de las cárceles, ese no es asunto suyo. Pero ese está perdido, perdóneme. ¿Qué tiene que ver el fiscal con las cárceles de mar? ¿Qué tiene que ver? No. Hablando por hablar, diría uno, doctor Fernando, no se explica en qué cabeza, pero mire, es que es el fiscal general de la Nación, estudió Derecho, debe tener idea de lo que va a decir respecto del tema de las cárceles. No puede salir a proponer ideas como la de, oiga, no los excarcelen, cámbienlos, muévanlos, ubíquelos, reubíquelos en distintos sitios, y propongo que entonces la Sociedad de Especiales Activos sea la que resuelva recibirlos en algunos predios que fueron incautados a la mafia. Pero, a ver, señor fiscal, es que se necesita de condiciones especiales y específicas para poder tratar a una persona privada de la libertad. Eso no es meterlo en cualquier casa como si fuera... Pero eso es armar una cárcel. A las mansiones que eran las mansiones de los narcos. Eso es armar una cárcel. Vaya, arme las cárceles. No las armó Juan Manuel Santos, que abandonó durante 8 años esa tarea. No lo ha hecho este gobierno, para ser sincero. Ni la ministra anterior, ni la ministra Cabello Blanco han hecho nada por el sistema carcelario. Eso es verdad. ¿Y qué tiene que ver el fiscal con el tema? Y perorando y pontificando. Eso es cuestión de los jueces, de ejecución de penas y medidas de seguridad, del Ministerio de Justicia y del IMPEC. Y el fiscal, dedíquese a lo que se tenga que dedicar, investigue, adelante la instrucción criminal, en silencio, sin fatiga, sin descanso, sin privilegios. Pero hombre, deje esta declaradera, porque el que mucho habla, mucho yerra, y le está pasando eso, señor fiscal. Bueno, queridos Populismo amigos. investigador. Ave María, y condenando a la gente sin oírla. Como está tratando al doctor San Clemente. Por favor, óigalo, pero óigalo como lo tenga que oír, en diligencia, con su abogado al lado, contestando lo que le pregunten, lo que quiera preguntarle, no le dé privilegio, pero no le agregue las malas razones ni lo condene en público, antes de investigarlo. Bueno, y nos vamos con un invitado muy especial, porque el Congreso se va a reunir el próximo lunes, ¿no? El 13, sí señor, 13 de abril. El lunes, Ave María, 13. Algo suicida, ¿no? Eso es una misión suicida. No, pero saben, tienen un problema, y es que al parecer a la fecha no ha habido respuesta del alto gobierno donde les indiquen si van a modificar o no los decretos que impidan que eso sea posible. Recuerden, claro, lo de las reuniones de 50 personas. De la prórroga o no del confinamiento en el país. Pero preguntémoselo a nuestro invitado, un senador de la República que está convocado para el 13 a reunirse con un centenar de colegas, más los miembros de las UTLs, más los agentes de seguridad, más los